Buenas tardes, les saludo a Mario Ordóñez, soy parte del equipo de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Viernes de Innovación Educativa del año 2024. Es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos como invitada a la ingeniera María Elena Perdomo, quien se desempeña como docente titular de la Facultad de Ingeniería en Unitec San Pedro Sula. Ella nos compartirá acerca de Google Forms y Visma. Agradecemos que realicen sus consultas, escribiendo en el chat o hablando por el micrófono y la ingeniera Perdomo responderá a cada una de sus interrogantes al terminar su presentación. Sin más que agregar, cedo la palabra a nuestra expositora del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Es un placer, ¿verdad? Estar con ustedes. Solo me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, le Sí. escuchamos bien. Ok, perfecto. Es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues voy a estar compartiéndoles una breve presentación sobre lo que es el uso de Google Forms y Visme para para la búsqueda de información y para el procesamiento de la misma, ¿verdad? Parte de esta pues, innovación o aplicación que tenemos en nuestras clases, y digo nuestras porque la peculiaridad es que muchos de mis compañeros, docentes titulares uno de la Facultad de Ingeniería aquí en San Pedro, pues hemos optado por utilizar estas dos herramientas en la clase de proyecto de investigación fase uno. Ahora, no es que se limita para nuestra clase, sino que hemos encontrado que estas dos herramientas nos ayudan con el procesamiento de grandes cantidades de información, que es algo que nosotros manejamos mucho al inicio de la clase de fase uno. Y rápidamente les comento un poco en la presentación y luego vamos a ver un poco su aplicación. Y bueno, el proceso de un artículo científico, ¿verdad? Tiene como una de las principales actividades desarrollar revisiones literarias o un estado del arte. Esto nos lleva mucho tiempo porque pues hay que realizar una búsqueda exhaustiva de la información del tema que nosotros queremos investigar. Eh, ya sea para fase uno o sea para una clase, ¿verdad? Que nosotros querramos saber qué se está haciendo sobre ese tema, cuáles son los vacíos que hay sobre ese tema en cuestión que queremos investigar, pues lo encontramos con una revisión literaria o con una revisión bibliográfica o lo que se le conoce también como un estado del arte, que es la recopilación de la información de los últimos 5 o de los últimos 7 años sobre un tema específico. Entonces, nosotros nos habíamos encontrado con el problema de que pedíamos muchas fuentes de información, pero el procesamiento de estas se volvía bastante complejo y hasta cierto punto cansado. Y en la experiencia también para procesar la información uno y poder escribir un artículo, por ejemplo, o hacer su revisión, también era bastante cansado. Entonces empezamos a buscar eh, herramientas que nos pudieran, ¿cómo se llama? Que nos pudieran, pues, ayudar y que fueran de manera gratuita, ¿verdad? Porque, pues, a veces hay otras herramientas un poquito más efectivas, podríamos decir, pero tienen un costo. Pero queríamos algo a lo que todo tuviera, a los que todos tuviéramos acceso y que se nos facilitara. Entonces, tratamos de utilizar la herramienta de Google Forms para hacer la recopilación de la información. Nosotros usamos específicamente Google Forms, pero se puede utilizar un Forms también de Microsoft. Y luego para procesar esa información utilizamos lo que es Visme, ¿verdad? Por ejemplo, para el procesamiento de la información, pues hacemos un formulario sencillo con preguntas específicas, bueno, generales y específicas sobre lo que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Sacamos información específica, si aquí el ejemplo que tengo es de un artículo, pero puede ser de un libro o puede ser de una revista, de lo que uno quiera, ¿verdad? Donde quiera que va a buscar, de hecho, puede categorizar el tipo de información, de dónde se sacó la información
Y el número de preguntas que yo voy a colocar en mi formulario va a depender de qué tanto yo quiero es saber, por ejemplo, de manera general, cuál es el título del artículo, el título del libro, el año en el que se publicó, el país donde se realizó el estudio. Eh, Tratamos de poner el link del artículo porque es de donde nosotros vamos en el dado caso que necesitemos otra vez a buscar el libro, el artículo, la revista, lo que sea, pues ahí tenemos la información. Y también hacemos preguntas específicas o formulamos preguntas específicas en cuestión del tema que nosotros estamos investigando, para que esta información luego podamos procesarla en un Excel, ¿verdad? Y podamos sacar pues una serie de gráficos. Porque cuando uno hace revisiones literarias y carece de infografía y carece de gráficos o de algunos mapas o de alguna información, pues se vuelve un poco más aburrida y más cansada a la hora de escribir que cuando la procesamos en un formulario y luego hacemos unos grafiquitos, ¿verdad? Que es para lo que utilizamos la herramienta de Visme. Vamos a ver el formulario completo y cómo hacer el formulario y luego cómo ingresar a Visme y un ejemplo de Visme. Pero, por ejemplo, aquí tenemos información procesada ya en Visme, ¿verdad? Visme es una herramienta gratuita, está en línea. Lo único es que no podemos descargarlo como un archivo, pero sí podemos hacer un print screen. Vamos a hacer un usuario y podemos hacer un print screen de los datos que nosotros estamos colocando y del gráfico que nosotros estamos realizando y más o menos tenemos algunos ejemplos como estos. De hecho, les voy a mostrar después un artículo terminado de cómo nos ayudó Visme. Es una revisión literaria completamente, ¿verdad? Que encuentra también qué se ha hecho sobre ese tema, cuáles son los vacíos, cómo podemos relacionar algunas variables, que lo vuelve más enriquecedor, tanto al lector como a uno, ¿verdad? Porque uno quiere aprender sobre el tema, ese es el propósito de estarlo investigando. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo vamos a ver si el puntero me sale por acá. Tenemos estos tipos de gráficos donde relacionamos variables, ¿verdad? Una forma distinta de presentar, por ejemplo, aquí se presentan publicaciones en los últimos años, pero es una forma distinta, no es un grafiquito de barra. Y también tiene la peculiaridad de poder hacer estos mapitas, que si bien es cierto, a veces se pueden hacer con Excel, pues aquí tenemos la opción de buscar países, de buscar continentes, de buscar cualquier cantidad de mapas que queramos y de seccionar los países que nosotros queremos. Entonces, es un programa bastante amigable, ¿verdad? Que no me va a hacer un procesamiento estadístico, no me va a hacer pruebas estadísticas, que era lo que, con el reto que nos enfrentábamos, ¿verdad? Porque eh, tenemos, por ejemplo, en la facultad utilizamos mucho, además del Excel, en muchas de las carreras utilizan MATLAB, utilizan Minitab o cualquier otro software para el tema meramente estadístico, pero los gráficos no es que sean feos, ¿verdad? Pero como el ser de esto no es que el gráfico se vea bonito, sino que le dé una prueba estadística, que le tire un resultado para después poder hacer un análisis, ¿verdad? Entonces el gráfico es bastante sencillo. No pasamos de grafiquitos circulares, de grafiquitos de barra, y de hecho en ingeniería industrial nos topábamos con el hecho de que Minitab ni siquiera tiene colores. O sea, los gráficos salen en blanco y negro. No tienen ese llamativo visual, ¿verdad? Que empezamos a detectar que se necesitaba en esa parte de los proyectos. Entonces, de ahí nace el unir estas dos herramientas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita, vamos a dejar de compartir acá para irnos ya a la aplicación. Estas son algunas de de cómo se ve. Voy a compartir la pantalla, pero por ejemplo tenemos aquí eh, cómo vamos a hacer el formulario de Google. Vamos a compartir pantalla completa. Aquí me sigue mostrando la presentación. Vamos a ver, ya es viernes y mi computadora lo sabe, no quiere terminar. Ahí está, ya se terminó. Mi computadora ya no quiere que sea viernes. Pues rápidamente
necesitamos una cuenta de Google o de Office. Esa puede ser cualquiera de los dos. Yo me guío por el Google Fonts, ¿verdad? Y nos vamos aquí a, si se me corta, se entrecorta el audio, por favor me lo indican. Nos vamos a nuestras cuentas de Gmail y tenemos la opción de los formularios, ¿verdad? Nos vamos aquí a las opciones, a estos puntitos que están acá de las aplicaciones de Google en la parte superior derecha, y nos vamos a desplazar hasta lo que son los formularios. Ahorita se le empezó a cortar un poquito la voz. Bueno, mi computadora está pensando, disculpen ustedes. Dice que mi conexión es inestable, pero creo que es mi compu. Vamos a apagar la cámara un ratito para hacer menos uso de los recursos. Ahí estamos. Entonces ahora podemos irnos acá y ir a nuestro formulario. Y luego pues creamos nuestro formulario en blanco, ¿verdad? Yo tengo un formulario ejemplo acá. Hay varias cositas que hemos hecho. Pero por aquí tenía uno que era el que tenía. Ahí nos vamos y tenemos una revisión literaria. Aquí el tema a investigar era, o el tema en cuestión que se estaba abordando era si había una relación entre el precio del café y la calidad del café. Porque mucho hablamos, miren, yo voy a hablar mucho del café porque mis investigaciones o mis temas a investigar siempre son del café. Entonces, por eso es mi ejemplo más claro. Entonces, tenemos aquí una revisión sobre esa relación. Bueno, lo que queríamos determinar es si existe una relación entre la mayor calidad del café, va a tener mejor precio, o si no tiene ninguna relación. Ese era el punto. Entonces, la información básica que sacamos para el Forms es el título del artículo, el año de publicación, el país de estudio, el link o el DOI. En este caso el DOI para temas de investigación es como el identificador que tienen los artículos, ¿verdad? Es que se parece mucho al link. Ese es como la identidad, el número de identidad que tiene el artículo. Entonces, ¿qué queríamos estudiar? Pues queríamos estudiar café y precio de café. Entonces encontramos algunas preguntas que fuesen específicas. Estas preguntas son bien generales. Podríamos agregar, por ejemplo, la librería, podríamos agregar el tipo de documento, ¿verdad? Si es un libro, si es un artículo, si es un blog, si es, depende, ¿verdad? Para lo estemos utilizando. Si es un artículo de la prensa, por ejemplo, porque podríamos sacar una estadística después sobre un tema en específico, cuánto se escribe en los diarios, cuánto se escribe en libros o cuánto se escribe en ¿cómo se llama? En blogs, por poner un ejemplo. También podríamos agregar otra pregunta de acuerdo a la investigación. ¿Quiénes son los que más hacen lectura sobre el tema a investigar, ¿verdad? Y poner rangos, entre otras cosas que pueden ser preguntas bien generales. Pero aquí lo específico era, pues, ¿se estudia el café? Ok, ¿se estudia la calidad del café? Ok, pero ¿qué tipo del café? El café, pues, lo podemos encontrar en varios estados, ¿no? El café verde, que sí se comercializa, el oro, el molido, y no aplica es porque algunos artículos en los que estábamos investigando, pues no hablaban de tipo de café. Simple y sencillamente solo se hablaba tal vez de precio o se hablaba de café en general, pero no del tipo. No en qué estado estaba el café. Si los procesos de producción eran automáticos, semiautomáticos, artesanales, o no había ningún tipo ¿cómo se llama?, de proceso. Luego, si se cataba, como estábamos hablando de calidad, pues el café, la calidad del café se mide por la catación sensorial. Entonces, ¿qué se le cataba? La fragancia, la dulzura, la acidez, el cuerpo, todos. Y por último, los granos están acá porque hay una peculiaridad, ¿verdad? Y claro, ya con el uso del artículo, pues hemos mejorado cómo hacerlo, pero de repente salió que se cataban los granos. Ya salió después de haber leído unos 4 o 5 artículos, entonces se agregó, o si definitivamente no hablaba nada de eso el tema. Y los elementos evaluados, utilizados para evaluar el café. También nos dimos cuenta que además de esos elementos de catación, existen diferentes técnicas.
la sensorial, que es la que normalmente se conoce. Ahora hay temas electrónicos, ¿verdad? Hay un poco de narices electrónicas para el olor y otras cosas. Si fue químico, si medí pH, pero ya con un pH metro, con un instrumento, ¿no? de medición. Y si se utiliza inteligencia artificial, está muy, pues no muy de moda, pero sí muy a la vanguardia el tema de redes neuronales que mediante imágenes pueden determinar algún tipo de calidad en el café. O sí, en cada una siempre igual no aplica porque muchos artículos podrían definitivamente no hablar de nada de eso. Y luego los métodos para la estimación del precio, que podían ser estadísticos, eh, que es lo que esperábamos, ¿no? O establecidos por las organizaciones internacionales del café, o definitivamente en estas todavía uno aplica porque no hablaba tampoco de ningún método de estimación de precio. También se puede colocar el resumen, también hay un tema de limitaciones en las investigaciones, ¿verdad? Sobre un tema, o sea, que, 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 qué cosas no se han podido hacer durante las investigaciones, por mencionar algunos temas generales, ¿verdad? Esas fueron dos preguntas más que agregué, pero mi investigación pues solo fue con esas preguntas que acabamos de ver, que esas eran las preguntas específicas. Para luego, pues por cada artículo que se leía, pues se llenaba el Google Forms, o sea, 50 veces llené el Google Forms, ¿verdad? Y aquí está la información procesada. De hecho, ya metí algunos grafiquitos en Forms, ¿verdad? ¿Cuánto va a necesitar? Pues ahí depende de lo que usted esté investigando y de cuántas fuentes quiera consultar, ¿verdad? Podríamos hacerlo, por ejemplo, con un tema país, ¿verdad? De en cuántos diarios se ha dicho algún tema o de cuánto se ha hablado, o si se habla de un tema, si estoy investigando un tema país, si se aborda desde el punto de vista económico, si se aborda desde el punto de vista social, ¿verdad? O sea, qué implicaciones sociales, qué implicaciones económicas, qué tanto estamos dando a conocer sobre ese tema, sobre un tema país. Vaya, puede ser, no sé, la salud, algún problema de salud que hay en el país, cómo lo están abordando los medios. Entonces podemos recopilar información de muchos medios y categorizarlos si fueran medios escritos, si era la televisión, si eran páginas de internet o periódicos en línea, ¿verdad? Que también tenemos tanto físicos como en línea, o si tenemos algunos blogs, o si tenemos qué son las páginas del Estado, por ejemplo, y desde qué perspectiva lo están abordando, ¿verdad? Entonces, ese tema, podríamos generar un Google Forms para eso también y escribir un poco e interrelacionar algunas variables. Por ejemplo, hoy leía sobre un tema interesante que salió en la prensa, que se podría hacer una pequeña investigación que es sobre, o sea, un tema a investigar, que puede ser un proyecto de clase también, tal vez no un tema país, pero ahorita se me viene a la mente ese, que es esto del gas, ah, gas natural. Se va a poner un predio en Cortés, pero la planta está en Villanueva y entonces se va a incrementar el flujo del tráfico para San Pedro. Eso es lo que dice la prensa, ¿verdad? Pero bueno, qué tanto hay de ese tema, ¿verdad? ¿Qué tantas implicaciones hay ahí en temas económicos? ¿En cuánto estaría subiendo el flujo vehicular en San Pedro? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cómo están las condiciones de las vías? O sea, podríamos investigar mucho sobre ese tema y podríamos recopilar información con algo simple como es un Google Forms al que todos tenemos acceso y luego procesar esa información. Entonces, una vez que nosotros llenamos nuestras respuestas, obtenemos el número de respuestas que nosotros querramos, valga decir que si yo quiero saber sobre un tema, pues cuanta más fuentes tengo, más fuentes consulto, pues voy a tener muchísima más información que procesar. Entonces aquí me da la opción de que pueda haber una hoja de cálculo y entonces yo podría descargar aquí toda la información y poder manipular qué es lo que quiero. Por ejemplo, aquí ya puedo sacar, porque aquí me dio gráficos, ¿no? Pero estos gráficos no tan bonitos. Y tiene otra peculiaridad, que aquí como el país escribía, por ejemplo, están algunos repetidos, algunos están mal, algunos hablaban de varios, entonces se podía escribir. Entonces, como se puede escribir, es importante hacer preguntas de selección en estos forms para que
ya me vayan generando grafiquitos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la del país de estudio no lo dejé yo como opción porque pues no sabía cuántos países lo habían hecho, entonces lo fui escribiendo y en algunos escribí en el mismo país, pero no lo escribí en mayúscula, perdón, y otro en minúscula, y entonces eso ya me trajo un problema. Pero luego yo ya tengo ¿cómo se llama? Mi Excel, en donde yo ya puedo manipular la información. No manipular, la verdad, sino que en el sentido de, por ejemplo, ya aquí sacar cuál es el tipo de café, ya le pongo un filtro, ¿verdad? Cuál es el que más se analiza, ¿verdad? Entre otras cosas, cuál es el elemento de catación más estudiado y de ahí voy a relacionar también cuántos artículos hablan sobre economía o sobre precio y cuáles hablan sobre ¿cómo se llama? Sobre análisis sensorial o no. Aquí hay unos no aplica, que es los que me excluían, quienes hablaban de calidad y quienes hablaban de precio, o si había uno que hablaba de las dos cosas, ¿verdad? El resultado es que no tiene ninguna relación. Después le voy a buscar el paper, ¿verdad? Pero eso es lo que buscamos, tener esta información en Excel para que yo la pueda usar, para que yo la pueda manejar, la pueda mover, la pueda sacar lo que yo quiero, la pueda filtrar y luego pueda utilizar Visme, ¿verdad? ¿Qué pasa con Visme? Bueno, en Visme, ahí vamos a copiar el link. Visme, eh, vamos a poner aquí el logo de el Visme para pasar el, el link, perdón, estoy escribiendo Visme me hace gráficos, entonces yo puedo crear mi usuario con mi cuenta de Google, igual, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí en el chat. Mi computadora otra vez está medio trabadita, me disculpan ustedes, está pensando, entonces vamos a poner aquí el chat. A ver si aquí está. Vamos a pegar el link de Visme. Ahí está, es en línea y es gratis. Y bueno, yo aquí ya puedo suscribirme o ingresar. En mi caso yo ya tengo un usuario. Y aquí están mis proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Aquí hay muchas opciones, no solamente los gráficos, ¿verdad? Yo solo les voy a mostrar una pincelada que son los gráficos, que es la parte que hemos utilizado. Pero aquí están tablas y gráficos, que es lo que vamos a ver. Y aquí tenemos las diferentes opciones de los gráficos que queremos obtener. Queremos gráficos de área, de embudo, de pirámide, de cono, de radar, gráficos de dispersión. Hay algunas plantillas que ya están prediseñadas, ¿verdad? Y yo podría utilizarlas también. Por ejemplo, usted puede utilizar, ¿cómo se llama? Una plantilla de estas, le da editar y aquí pues ya podemos nosotros, pues que cargue aquí. A mí no, en lo personal no me gusta usar las plantillas para mi propio, ¿cómo se llama? Gráfico, porque sé que es lo que quiero, pero si usted tiene una información que ya la tiene procesada y no tiene más que hacer y tiene que colocar, pues entonces puede utilizar una prediseñada. Y le deja modificar el texto, ¿verdad? Si quiere ponerle bullets, el encabezado y el texto. Le deja mostrar, le permite mover las estadísticas y las cifras, ¿verdad? Eh, cómo lo quiere colocar, si le quiere agregar algo más. Hay bastante información que se puede colocar acá de acuerdo a lo que yo quiero, ¿verdad? También está la parte de las plantillas meramente, vamos a regresarnos aquí. Bueno, creo que no me da opción. Sí, aquí. No. Me da la opción de crear gráficos eh, de cero, ¿verdad? Por ejemplo, quiero crear un gráfico de área.
También tiene la opción de crear con inteligencia artificial, es decir, que uno, bueno, aquí hay un modelo en blanco que no he usado el de la inteligencia artificial, eso lo agregaron hace muy poco. Voy a probarlo a ver cómo funciona. De hecho, lo estaba viendo hace como 2 semanas que ya tenía eso de utilizar IA para crear una imagen. Uno le dice y se la crea, ¿no? Ahora todo es IA. Bueno, aquí tenemos podemos partir de ¿cómo se llama? Un, un, ay, una plantilla en blanco. No tengo bloques aquí para hacerlo, para no texto, para poder, aquí están las opciones que yo puedo tomar en los textos, ¿verdad? Aquí tenemos los gráficos para poder insertarlo. Si yo quiero poner muchas formas, líneas y flechas, si yo quiero hacer gráficos un poquito más ilustrativos y no necesariamente que sean datos, ¿verdad? Lo que quiera procesar, ya si quiero procesar datos, pues aquí tengo tablas y gráficos. Puedo escoger entre gráficos de barra, en gráficos de pastel, en gráficos de dona, líneas y puntos, todos los que se estaban mostrando en la parte de allá. Entonces, si quiero uno de radar, entonces ya me va a tirar en blanco y entonces yo ya puedo ingresar mi serie aquí, que ya sería con los datos que tengo. Serie 2, vamos a ponerle y vamos a poner aquí algo de información un poco parecida para poder hacerlo. Un poco parecido a lo que está. Y entonces ya me va generando el gráfico acá. Puedo modificarlo, ya me va generando aquí. Aquí en este puedo hacer más de una serie, ¿verdad? Puedo poner la serie 3. Vamos a ponerle 5.2, se va a ver bien distante. 8.9, 25.3. Y ya ve que me va creando las series acá. Y yo puedo, pues, modificar el título del gráfico, puedo escribirle al gráfico y puedo ponerle el título que yo quiera y puedo hacer los diferentes ajustes, ¿verdad? El programa tiene muchas cosas por explorar, la verdad, y tiene muchas cosas que yo podría estar agregando. De hecho, se pueden cargar los Exceles también para poder ya tener las series y lo que quiero organizar. También está, por ejemplo, el uso a mí me gusta mucho ese porque es el uso de mapas, ya que la información suele ser más, ¿cómo se llama? Más difícil de ponerla. Por ejemplo, tenemos esos mapas. Vamos a tener un proyecto acá. Aquí tengo uno, por ejemplo. Este sí lo tomé de una plantilla ya hecha. Tenemos este. Abrirlo. Bueno, mi computadora está lenta. No puede comprar Disney, pero a ver, ahí está. Esto era de un paper que tocaba de salir del acceso al sistema de agua potable, cuánto porcentaje es urbano y cuánto es rural en Honduras, ¿verdad? Uno puede, pues, cliquear el mapa y uno puede cambiar el color del mapa. Podemos ponerlo azul, podemos ponerlo rojo, ¿verdad? Podemos mostrar bordes o no, mostrar leyenda o no mostrar leyenda, y en este caso pues no hay valores del mapa en la zona, pero se puede poner el área, lo que sea, aquí y ya lo puedo obtener. Y aquí le doy actualizar el mapa y ya me da esa información. Este sí lo tomé de una plantilla porque me incluí estos dos. Pero también podemos utilizar, ya se me perdieron los mapas acá, podemos utilizar los países, por ejemplo, pueden ser podemos utilizar solo un continente, si es lo que queremos. ¿Está? Por ejemplo, analizamos un tema sobre el top, por ejemplo, era un tema de desnutrición infantil por cómo se llama, por el top por continente de los países que lo tenían manejado. Entonces, podemos hacer uso de cada continente, ¿verdad? Se puede ingresar el continente. Vamos a ver
Sí se puede cargar un Excel, ya vamos a cargar el Excel, solo que no tengo uno arregladito. Pero por ejemplo, aquí tenemos este mapa. Igual podemos, es lo que quería ver. Se puede cambiar los datos del mapa. Usted quiere resaltar los países. Yo aquí lo que pasa es que borré algunos porque estaba el mapa, era previa del mundo, pero yo solo dejé América aquí. Pero si ven, uno puede seleccionar o marcar los países que uno quiere y colocar su leyenda. Lo único es que ya hacer la leyenda, normalmente se puede hacer en un Excel la leyenda y luego colocarla en Business para que sea un poquito más fácil, porque si hacer la tabla aquí, yo no lo he hecho, ¿verdad? Si quiero ocultar algún país, también se puede hacer. Y esto de los mapas sí me ha gustado porque le da ¿cómo se llama? Otro ser ¿cómo se llama? A las investigaciones, sobre todo lo que hacemos, ¿cómo se llama? Datos de mundo, ¿no? Eso ayuda bastante. Que los mapas se me han perdido acá. Vamos a ver, no me salen los mapitas por acá, se me perdieron en datos. Pero esto es más o menos, aquí está. Aquí están los mapas. Puedo poner países, puedo poner el mundo. Aquí lo tengo y puedo hacer eso, puedo ajustar lo que yo quiero colocar, los colores, los datos que quiero, si quiero colocar el área, lo mismo que mirábamos con Honduras. Son cosas que se pueden modificar. Aquí es el mundo, están los diferentes continentes y hemos trabajado un poco con esa técnica de BISME. Les diré que me falta mucho aprender sobre BISME todavía porque cada día le van agregando más cosas. Aquí se me movió esto. Pero le van agregando más cosas. Puedo hacer una presentación. Puedo ir agregando una nueva diapositiva a mi presentación. Vamos a agregar el mundo. Eh, Vamos a ajustar el mapa. Lo vamos a poner en, no sé, color rosadito el mapa entero. Lo puedo ajustar acá. Los mapas es lo que más he usado de Disney. Puedo, ¿cómo se llama? Hacerlo grande, poner lo que les decía, los datos del mapa, si quiero resaltar algún país y quiero ponerlo en otro color, entonces también se puede, ahí está. Y después crearle una leyenda para resaltar lo que queremos saber sobre ese. Puedo añadirle más datos. Aquí el área es la que ellos tienen por default, ¿verdad? Pero puedo agregarle una nueva data y puedo colocarle aquí eh, ¿cómo se llama? Población u otra cosa que yo desee, ¿no? Eso también se puede hacer. Y se puede ocultar en el ojito, si quiero, vamos a ocultar a Australia, entonces también me lo borra, si no lo quiero ver, pero bueno, lo tengo en los continentes, así que no hay necesidad de borrarlo, ¿verdad? Pero estas son algunas de las opciones de Visme, es algo bastante simple como lo hemos utilizado, pero sí nos ha ayudado a procesar mejor los datos. En el caso de investigación, como hacemos datos bien puntuales, pues no cargamos páginas de Excel completas. Eh, pero sí tenemos, por ejemplo, aquí este artículo que es un estado del arte, que ya está publicado, y nos sirvió mucho. Estas son revisiones literarias completamente. Esta revisión literaria es de cuáles son las herramientas para monitorear el clima, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se usa? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, para saber cuáles son las principales tecnologías que siguen utilizando los países o si hay una que ha sido la que ha predominado sobre el tema climatológico. ¿De qué nos interesaba trabajar en esto? Bueno, estábamos hablando un poco de lo que es el Observatorio del Agua y queríamos saber un poco o tener un poco de data o de información sobre lo que pasa con el clima. Entonces aquí, este sí no está hecho por BISME, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, la porción de continentes que hacen un monitoreo del clima y el oleaje también porque analizamos un poco de temas de mar,
en el Observatorio del Agua analizamos un poco temas de eh, calidad del agua en los mares y en donde están los corales, ¿verdad? Aquí tenemos los gráficos de BIME, ¿verdad? Eh, un poquito de información bastante básica, cuáles son los modelos que utilizan, ¿verdad? Este, por ejemplo, es muy, muy cargadito, pero es el porcentaje de la tecnología utilizada, ¿verdad? Aquí hay, y se escribe un poco sobre esa información, ¿verdad? Para hacer un informe, y puede ser útil porque ya el informe va un poquito más, más gráfico, va con un poquito más de atención. Aquí tenemos el elemento estudiado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos interesaba saber qué se estudiaba, ¿verdad? El oleaje, la humedad, la temperatura, la radiación. Esto es todo lo que se encontró en la revisión, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el sector que se afectaba, por ejemplo, por el tema del clima y el oleaje. Aquí hay una relación entre los países y la porción de tecnología que utilizan, ¿verdad? Se utilizan machine learning, redes neuronales, satélites, estaciones del clima, ¿verdad? La que predominaba, si no me equivoco, son los satélites, la que ha predominado a lo largo del tiempo. Aquí hay otra de los colores de esta no fueron, de este artículo son un poco pasteles, pero por ejemplo aquí están los satélites, que son los grises, que no se aprecia muy bien aquí, pero esos son los que han predominado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hubo, por ejemplo, un repunte en las redes neuronales en el 2020, pero luego siguió, ¿verdad? Y el tema del machine learning, de las diferentes herramientas que se utilizan, ha tenido sus altas y sus bajas, ¿verdad? Igual las redes neuronales volvieron a repuntar en el 2023, pero el que se ha mantenido en promedio y que tuvo también un repunte en el 22 es el uso de los satélites, o sea que nadie le quita ¿cómo se llama? El puesto a los satélites y sigue siendo así. Estas son alguna de la información que se puede procesar, ¿verdad? Aquí están los estudios por año, una tablita sencilla que podemos cargar en el Excel de cómo, de qué porcentaje de nuestra literatura, pues hablaba de en qué año se había hecho, ¿no? Y la mayor creo que es en el 2023, eh, donde se han estudiado más o donde se ha hecho un poco más eh, de énfasis en el estudio de este tema, ¿verdad? Y ahí queríamos conocer un poco la situación de Honduras. Si se fijan, pues consultamos 20 referencias, consultamos un poco más si no me equivoco, pero este se hizo con 20 fuentes consultadas. Así que el propósito de esto es realmente procesar la información de una manera más ordenada, ¿verdad? Porque es mucha información y luego la visualización de la información se ve muchísimo, muchísimo mejor, ¿verdad? En el caso del paper del otro, utilicé otro software, por eso no lo tengo acá, el del café que estábamos viendo, y no utilicé Visme. Si hubiera sabido de Visme en ese momento que hice ese artículo, hubiera sido súper bueno. Pero esta es una herramienta que, repito, no me va a generar un análisis estadístico, o sea, no me va a dar una prueba estadística, no me puede hacer un diagnóstico, pero sí me va a ayudar a presentar la información de una manera visualmente más fácil al lector. Incluso para los informes de clase o de los proyectos, pues también el alumno creo que aprende un poquito más con esto. Para nosotros ha sido ¿cómo se llama? Un éxito el uso de las dos herramientas. Hemos subido la calidad de nuestros trabajos con los muchachos. eh, Pierden muchísimo menos tiempo que antes tratando de hacer Exceles, tratando, por ejemplo, de procesar toda la información en un Excel, ahora lo descargan en el Forms y luego solo lo arreglan y sacan la información que más les interesa y ha significado trabajos de alta calidad y en nuestro caso pues pierden menos tiempo en esta búsqueda de información y se pueden centrar más en los resultados de su investigación, que al final es lo que más impacto tiene en el caso específico de la clase de fase uno, ¿verdad? Pero podríamos nosotros pues acceder a esto de una manera más, pues de una manera más sencilla desde cualquier tipo de investigación
como les digo, yo lo utilizo en fase uno. No lo he utilizado en otra clase realmente porque mis proyectos en las otras clases son muchísimo más pequeños y no requieren de búsqueda de tanta fuente, pero esta sí ha sido una herramienta que que nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Que nos ha ayudado bastante. Son dos herramientas que estaban ahí, que eran gratis y que, y que ¿cómo se llama? Y que no las habíamos explorado, pero en nuestra búsqueda de cómo mejorar este tema de las revisiones bibliográficas, de cómo procesar tanta información en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque nuestros alumnos realmente tienen poco tiempo para hacer sus trabajos. Estamos hablando de 10 semanas de clase, entonces vamos en una carrera. Así que pues estas herramientas vienen a facilitar la búsqueda para los muchachos, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos las dos herramientas. Aquí está cómo cargar el Excel, si no me equivoco. Yo no tengo un Excel abierto acá. Para aquí tenemos los gráficos. Vamos a ver datos, pero no quiero países, mapas, nos retrocedemos, tablas y gráficos. Y realmente aquí está cómo hacer diagramas también, ¿verdad? Diagramas de flujo, que hay otras herramientas, pero se pueden hacer. Las tablas también se pueden hacer más visuales. Eso es algo que no tengo un ejemplo, pero sí se pueden hacer tablas muchísimo más visuales, son más bonitas. Eh, Nunca he creado una con IA, como les digo. Esa no le he dicho que me haga una tabla, pero sí tiene la opción para importar los datos, ¿verdad? Y yo puedo, ¿cómo se llama? Las hojas de Google también, que están que son, ¿cómo se llama? Como el Excel. De hecho, puedo, desde SurveyMonkey, que también me da estadísticas cuando yo hago una encuesta, ¿verdad? No sé si alguno lo ha utilizado. El Google Analytics yo tampoco lo he utilizado, pero sí me da la opción del Excel y puedo cargar el archivo o si tengo un Excel en línea, ¿verdad? Por ejemplo, los muchachos que trabajan en documentos compartidos, ¿verdad? Yo no soy mucha de trabajar en documentos compartidos. Entrar en la tecnología ha sido un reto, ¿verdad? Pero ellos sí lo manejan muy bien. Entonces, conectarse con un Excel en línea o cargar un archivo y ahí le da la opción, ¿verdad? De los formatos, ¿cómo se llama? Admitidos, que son los que tenemos, ¿verdad? El que está delimitado por comas, que a veces cuando lo descargamos se descarga de esa manera. Yo puedo seleccionar el archivo y me puedo ir a mi computadora y seleccionar, ¿verdad? El archivo. No tengo uno acá, fíjense, me disculpan que no tengo uno eh, que esté hecho de esa manera, pero sí, aquí está para cargar y luego se procesan los datos, ¿verdad? Y se pueden hacer también diferentes ajustes en el título. Aquí está en el eje, igual que en el Excel, en el eje X, en el eje Y, como quiero nombrarlo, ¿verdad? Yo puedo añadir una descripción acá y lo interesante es que cada uno tiene ¿cómo se llama? Su opción de herramienta, cuáles son valores máximos. Si quiero agregar un eje Y, también me puede hacer un gráfico de 3 ejes. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? La leyenda, valores, bueno, la apariencia, que cómo quiero que se vea el gráfico. Todo lo puedo ir modificando en Visme, ¿verdad? Ha sido una tarea, pues no, una tarea de aprender sobre la herramienta y también enseñarle a los muchachos cómo, eh, cómo perdón, cómo arreglarlo, ¿verdad? Cómo funcionar. Así que eso es básicamente algunas de las generalidades que les puedo mencionar sobre la herramienta y que les puedo decir que todavía sigo aprendiendo sobre la herramienta, o sea, muy bonito los gráficos y todo lo que me tiran y sigo aprendiendo sobre la herramienta, ¿verdad? Pues yo espero les sirva mucho, que la sigan explorando porque se pueden hacer muchas cosas con estas herramientas en línea. Hay que probar la inteligencia artificial, no la he probado, por eso no se las muestro, de cómo crear con inteligencia artificial, que ahora pues parece que todo me lo puede decir la inteligencia artificial. Así que muchas gracias por su atención, ¿verdad? Muchísimas gracias vamos a ver si pongo mi cámara y no se traba esto. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora no me veo, eh, ¿cómo se llama? Un fantasma, creo.
Ajustar fondo y efectos, me lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Ahí estoy, creo, si no me equivoco. Mi computadora ya está, uy, 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 mi computadora está en Navidad ya. Está, no me puedo poner un fondo y efecto, que hoy sí ya me veo. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? No sé si la pregunta que había visto por ahí era sobre la carga del Excel y sí se puede cargar de esa manera, ¿verdad? Y como les digo, pues no he explorado totalmente la herramienta con todo lo que le han ido agregando desde ya de creo que 2022, 23 que la empezamos a usar, pero cada día le van agregando más cosas cada vez que la usamos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Aquí nos consultan si nos podría comentar brevemente algunos de los comentarios que ha recibido de los estudiantes al implementar estas herramientas en sus espacios de aprendizaje. Pues a los muchachos les gusta mucho la utilización de de las dos herramientas. De hecho, para temas que no son ya resultados meramente estadísticos, que tenemos que hacer y así hacer pruebas estadísticas y todo lo demás, a ellos les gusta más utilizar esta herramienta porque también se les hace más fácil para escribir. Luego de que condensan la información en un gráfico, entonces luego explican el gráfico y eso es más fácil para ellos. Y como les digo, hemos tenido también un incremento en su nota porque ahora se ven muchísimo mejor, se redactan de una mejor manera después de ver un gráfico y procesan la información de una manera más rápida. Entonces, nos ha beneficiado, bueno, me ha beneficiado a mí como docente a la hora de revisar, a la hora de leer, y a ellos les ha beneficiado también porque sus trabajos son de mayor calidad. Y la verdad que sí les gusta, es parte de lo que me dicen. De hecho, a veces se me olvida estamos comentando del Forms, estamos comentando esto. Nosotros damos un taller previo a fase 1 para enseñarles un poco sobre las dos herramientas y sobre otras, ¿verdad? Para que vayan trabajando en vacaciones muchas veces. Y a veces ni hemos empezado a hablar de la herramienta cuando nos dicen, pero vamos a ver Visme, ¿verdad? Porque queremos ver cómo vamos a poner esos mapitas bonitos, porque así como nos hicieron los del trip pasado, pues nosotros los vamos a hacer más bonitos. Y de verdad que los trabajos se han ido perfeccionando y se han ido perfeccionando. Y ustedes saben, pues los alumnos son muchísimo más diestros con la tecnología, ellos ya nacieron con ella. Entonces encuentran otras cosas y de hecho bueno, yo he aprendido con ellos también y me dicen, mire, usted sabía que tenía esta opción, usémosla, mire hija, hagámosla de esta y de esta manera. Entonces realmente hemos tenido resultados bastante positivos. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera, por comentarnos, ¿verdad? Todo eso que los estudiantes le han dicho y pues por toda la exposición que nos dio el día de hoy. Creemos que va a ser pues de mucho provecho para todos los docentes que se conectaron y pues también para los que vean la grabación cuando la compartamos. A los que están presentes, si quieren volver a revisarla, la grabación va a ser compartida en la comunidad de aprendizaje en Vive Engage para que ahí la puedan verificar y pues los motivamos a todos a que puedan compartir sus innovaciones, qué herramientas, metodologías están utilizando en sus clases. El próximo año pues siempre vamos a seguir con este evento, así que desde ya nos pueden ir compartiendo si ustedes ya quieren quedar en la lista para poder ser expositores en nuestros siguientes viernes de innovación. Y pues también los motivamos a que empiecen a utilizar todas estas herramientas en sus clases, se lo enseñen a sus estudiantes o también para lo que ustedes están haciendo como recursos, ¿verdad? Que les puedan compartir a los estudiantes y hacer un poquito más vistosas sus investigaciones o los recursos que utilizan en sus clases. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias nuevamente, ingeniera. Y feliz Navidad a todos, ¿verdad? Por si no nos encontramos en otro evento. Cuídense mucho. Listo, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche.